Segunda de Samuel, capítulo 6, ¿lo tiene? Leemos la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Y dice a la letra: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo he de venir a mí el arca de Jehová? Padre, te damos gracias. Te adoramos y bendecimos y exaltamos ese nombre que es sobre todo nombre, el cual tu nombre es invocado, oh Dios. Oh, bendito y alabado sea tu nombre esta mañana, Señor. Henos aquí tu pueblo delante de tu presencia. Háblanos, Señor. Trae palabra revelada, palabra ungida a tu pueblo, oh Dios mío. Que el ministrar tu palabra esta hermosa mañana sea tu Espíritu Santo derramándose, seas tú interviniendo en el momento que tú quieras, oh Dios. Glorifícate, Padre mío. Oh Dios mío, habla a tu pueblo esta mañana. La gloria y la honra sean solamente dadas a ti, oh Dios del cielo. Oh Padre amado, a medida que predique tu palabra, la unción tuya sea sanando, sea libertando. Palabra del cielo, Dios mío. Palabra, Señor, que consuele, que edifique al pueblo, oh Dios del cielo. Y a ti te daremos toda la gloria y toda la honra. Atamos y reprendemos, oh Dios mío, todo aquello, Señor, que quiere estorbar el consejo de tu palabra. Lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia tuya, Señor. Abre la mente y el corazón de cada uno de los que estamos acá, en el nombre de Jesús. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Sana esta mañana, liberta, Dios mío, da fuerza a aquel que no tiene ninguna, oh Dios del cielo. Liberta, Padre, derrama de tu Espíritu Santo, interviene en el momento que usted quiera, Padre, y a ti te daremos toda la gloria y a ti te daremos toda la honra, a su nombre. Puede tomar su asiento. Dele la mano al que tiene a su lado y dígale: quebrantamiento. Quebrantamiento. No sé cuántos han leído este relato, que 7 años después de iniciado el ministerio del rey David como rey sobre Israel, después de haber reinado 7 años en Hebrón, Dios, habiendo consolidado todas las tribus de Israel para hacerlo gobernar en los 2 reinos, el reino del sur y el reino del norte. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí vemos el relato cuando David quería trasladar el arca de Dios, la cual estaba abandonada. Y si usted lee
Dice que David reunió 30,000 personas, que esos eran los jefes de todo su gabinete de gobierno. Y les propuso trasladar el arca de Dios. Obviamente, el arca de Dios había sido trasladada de Silo. Al pueblo le pareció bien todo y quedaron en convocar a todas las tribus. Les pareció bien. David tiene la idea de trasladar el arca con el objetivo de, teniendo el arca de parte de él, iba a consolidar su reino. Y hace unos preparativos grandes. Más de 600,000 personas, según se lee, de todos los que fueron a este gran encuentro. El arca habitaba en Kiriat Jearim, en la casa de Abinadab. Abinadab era descendiente de los coatitas. Todo levita, y los coatitas en especial, estaban encargados, según la ley de Moisés, que eran los únicos que podían trasladar el arca. A los coatitas se les enseñaba desde su pequeña edad, temprana edad, de qué era ser un portador del arca, cuál era ese ministerio. A la edad de 20 años, ellos ya tenían un dominio amplio de cómo se trasladaba el arca, cómo tenía que ser cubiertos los utensilios, etcétera. Eso se lo habían enseñado a todos los coatitas. Y a la edad de 20 años comenzaban a ejercer el ministerio. Era tan importante el ministerio del altar, de las cosas santas delante de Dios, que Dios, bendito sea el Señor, establece capítulos enteros acerca de cómo deben de cuidarse, de cómo tenían que ser quitados y quiénes tenían que desarmar aquel tabernáculo cuando se movían, bendito sea el Señor, cómo tenían que tapar el arca. El arca de Dios representaba la viva presencia de Dios en la tierra. El arca era una caja de madera, ¿verdad? Calafateada en oro por dentro, por fuera. Tenía 4 anillos en sus ambos extremos donde se introducían unas varas, y en esas varas se tenían que ser cargadas. Pero solo los sacerdotes, los descendientes de Aarón, ellos eran los únicos que podían, cuando desarmaban y entraban al lugar santísimo, quitaban con tela y la cubrían. Ninguno de los hijos de Merari o de los coatitas podía entrar y ver lo que había en esa arca. Era prohibido para ellos. Decía la ley que si ellos hacían ello, podían caer muertos instantáneamente. Y eso se les transmitía de generación en generación. Pero en el contexto de su palabra, aquí el relato habla de que David fue con toda la asamblea, reunió a todos los músicos que habían, hizo una mezcolanza de levitas, todos los que sabían tocar de todo tipo de instrumento en esta ocasión, y se lo llevó. Fueron a la casa de Abinadab, agarraron el arca. El arca había pasado varios años. Se cree que pudo haber estado más de 70 años. ¿Por qué dice eso? Bueno, todo el reinado que juzgó Samuel a Israel, el arca había sido trasladada. ¿Se acuerdan a los principios? Había sido trasladada a los filisteos, de los filisteos regresó aquí a los bexemesitas, que por haber ellos abierto el arca murieron más de 50,000 porque no podían verlo. En esta arca lo que tenía en la parte interna era la vara de Aarón, el maná y el libro de la ley. Eso era lo que tenía. Tenía 2 querubines en forma. Obviamente esto estaba en el lugar santísimo, no cualquiera podía verlo, absolutamente, porque hay muchos en la iglesia católica que dicen, pero sí, el arca de Dios eran querubines, sí,
pero nadie lo podía ver, solo el sacerdote. Y cuando ese sacerdote entraba al lugar santísimo, tenía que entrar en un incensario lleno de incienso, quemando incienso. Y cuando entraba a ese lugar santísimo, tenía que ir hasta que se llenaba de una nube espesa de humo, podía él entrar. Y también, y eso lo hacía una vez en el año. Y para que ese sacerdote pudiera entrar ahí, pasaba una semana entera antes orando y buscando el rostro de Dios, de manera que no se equivocara en todo el sacrificio que iba a hacer. Le amarraban, bendito sea el Señor, unas campanitas en los bordes y un hilo de grana en el pie. Cuando entrara a ese lugar, si ese hombre, aquellas campanitas, cuando él andaba con el incensario, se escuchaban. Los sacerdotes estaban en el altar, el sumo sacerdote estaba en el lugar santísimo. Bendito sea el Señor. Había una gran cortina que dejaba un velo que impedía que alguien de aquí pudiera verlo. Era grueso, bendito sea el Señor, porque las cosas de Jehová son santas. Santo. Y este incienso evitaba ver la desnudez del hombre. A este sacerdote se le tenían que poner unos calzoncillos, óigame, desde la espalda hasta las rodillas, para que cuando subiera ahí por el altar no se mirara su desnudez. Era cosa seria lo que era la santidad que Dios demandaba en el Antiguo Testamento. ¿Usted entiende eso? Y no le estoy diciendo que use calzoncillos hasta los pies, solo quiero que entienda. Y ahí estaba el arca y estaba una tapa el cual se llamaba el propiciatorio. Y el propiciatorio, Dios le dijo a Moisés: ahí me manifestaré a ti. Era el trono de Dios en la tierra. El arca representaba la viva presencia del Dios del cielo. Cuando Moisés entraba a ese lugar santo, Jehová hablaba cara a cara con él. Moisés no lo podía ver, había una nube espesa de incienso para que él pudiera entrar ahí. Y estaba el arca y Jehová hablando, dice, cara a cara con Moisés. Ahí estaba en el propiciatorio. Cuando Abinadab y Abiú, ¿se acuerdan? Los hijos de Aarón se metieron a ofrecer también fuego extraño. Iban ebrios de vino, bendito sea el Señor. Fuego que Jehová no había mandado. De ese propiciatorio salió el fuego y los consumió, los quemó. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. O sea, el arca era cosa santa, sagrada, representaba al mismo Dios del cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Y encima de ese tabernáculo estaba la nube, gloria a Dios, en medio del día estaba la nube, la columna de nube que cubría sobre todo el campamento. Venía la noche y se manifestaba una columna de fuego. ¿Sabe por qué? Porque la viva presencia del Dios del cielo habitaba en esa arca. Y David había escuchado todo este tipo de cosas. Y él quiso traer el arca. Se fue, convocó alegres. Usted sabe qué clase de asamblea, cuántas personas. Pero Abinadab había visto el arca como cualquier mueble viejo. Había visto y lo miraba como cualquier cosa. Pasaba a la orilla de él y así lo veía. Miraba el lugar y lo miraba. Y así lo veía. Hasta que llegó un momento que vino un hombre de Dios llamado David, que era conforme al corazón de Dios, pero inexperto en manejar la presencia de Dios. Porque usted puede ser conforme al corazón de Dios, usted puede amar a Dios y serle fiel a Dios,
Pero usted nunca le va a ser fiel a cabalidad mientras usted no sepa qué es lo que Él demanda, qué es lo que Él exige, qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él demanda, cómo usted se debe subir o parar en este lugar. Pero en ese manual está aquí. Es aquí la forma que Dios no ha cambiado. Bendito sea el Señor. Está todo en su bendita y santa palabra. Y aquí David estaba en el momento de afianzar su reino. ¿Oyó? Y por eso quería el arca. Ay, como era el rey, dijo: voy a traerla. Se precipitó, pues era el ungido de Jehová. Y aquí es donde se ve la diferencia de la exégesis y la eisegesis. La exégesis es leer y ver un texto de la Biblia desde la perspectiva de su autor original. Y la eisegesis es ver desde la perspectiva del lector, el que está leyendo de acuerdo a su pensamiento, conocimiento que se entiende en los días actuales. Repito, la exégesis es ver desde la perspectiva del autor del texto, el que lo escribió, qué estaba pensando, cuál era su contexto histórico, la gramática, tiene que ver todo eso. Y la eisegesis es ver desde la perspectiva del lector, yo, desde mi conocimiento de palabras, desde mi perspectiva, desde mis emociones, de lo que yo entiendo, comprendo, humanismo, y lo aplico hoy en día. Vamos a leer. Y dice: y David y toda la casa de Israel, perdón, el 3, y pusieron el arca de Dios en un carro nuevo. Y la llevaron el arca de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que está en el collado, con todo el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzando delante de Jehová, con arpa, con salterio, con danza. Y a la carreta jalada. Y usted comienza a leer y usted vea lo que dice ahí. Iban gozosos, alegres, llevaban el arca de Dios que representaba la viva presencia de Dios. Iban tocando todo instrumento de música e iban danzando. 30,000 personas era el gabinete de gobierno, más toda la multitud de personas, más de 600,000 personas. ¿Cuál era la distancia? ¿Qué tiempo recorrieron? La Biblia no especifica. Podemos sacar un tiempo por la distancia que corrieron, pero no voy a entrar en eso. Lo que quiero que usted vea. Pero de repente en el camino, usted sabe, hay piedra. Ahí iba adelante, Usa iba a la par del arca. Y de repente en una subidita hay una piedra. Y Usa iba con cuidado, pues él era el hombre del momento. Cuando el arca estaba en su casa, miraba como cualquier mueble viejo. Se acostumbró, no tenía reverencia por ella. Pero ahora que estaba toda la multitud, la gloria de Dios se va a hacer manifiesta. Bendito sea el Señor, pues Él está ahí. Y va a la orilla del arca, pues quien la subió a la carreta fue él y su hermano. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo la subieron? Con la vara.
Pero ahora en una subidita de repente hay una piedra, porque Dios siempre a veces pone piedra en el camino para detener a aquel que va mal. ¿Y qué pasó? Oiga, yo soy Ayo, yo soy Usa, y voy con cuidado de que el arca no se caiga. Voy pendiente de los bueyes, voy vendiendo, pues era alto y ven una carreta, se estabilizaba por el camino escabroso. Pero de repente había una piedra. Cuando pega la llanta en la piedra, el arca de repente se va a dar vuelta. ¿Y sabe qué hizo Usa? Se puso del otro lado y la detuvo para que no se cayese. Era algo especial. ¿Cómo le iba a dejar caer? Pero vino Jehová y ¡pum! Lo mató. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué Dios me mata si lo que estoy tratando es de ayudar? Explíqueme. Entonces la eisegesis dice, pero si él iba cuidando, se esforzó a detenerlo, iba cuidándola en cada detalle de ese camino. ¿Y qué pasó? O sea, lo que hizo fue detener, que no se impidiera el gran gozo que tenía todo el rey y todo Israel, que iban danzando, adorando al Dios del cielo. Aquellos arpistas tocaban como nunca. Pero iba una mezcla de los arpistas, de aquellos que salieron cuando David mató a sus miles, ¿se acuerdan? Que cantaban y danzaban, andaban ahí de ese grupito también. Ay, santo. Entonces la eisegesis dice eso, que cómo es posible, qué malo que es el Señor, ¿por qué lo mata? ¿Qué fue lo grande que hizo si él solo más bien ayudó a detener al arca que no se cayera? ¿Ah? ¿Me puede decir? La exégesis dice otra cosa. Ese es ver desde la perspectiva del autor. Cada libro tiene doble autoría. Aquel que le escribe y aquel que le dicta. Toda palabra es inspirada por Dios. Su autor es Dios. Así que usted tiene que ver desde la perspectiva de Dios, no desde la humanidad del hombre, no desde el sentimiento del hombre, porque la exégesis eso es lo que dice. Por eso hoy se predica tanto de humanidad, tanto del dolor, tanto, bendito sea el Señor, de que te hirieron, de que estás triste, de que necesitas confiar, sacar el campeón. Mensaje, bendito sea el Señor, motivacionales. El evangelio no es motivacional, es transformador. Gloria a Dios, sana, liberta, transforma, cambia, da vida. Aleluya. Y vamos a ver qué dice el exégesis. El exégesis dice que hay que irse al contexto histórico. Cuando el arca estaba en el tabernáculo de Silo, dice Samuel, usted puede leer desde el primer capítulo en adelante, que escaseaba la palabra de Jehová. No había visión con frecuencia. Habían unos hijos de Elí que ministraban en el tabernáculo de Silo, y la Biblia los declara que eran impíos. No tenían conocimiento de Dios.
Oiga bien, eso dice el exégesis. No tenían conocimiento de Dios. Pero, también eran tan impíos que se quedaban en las madrugadas, en la noche, y llegaban unas hermanitas ahí a la casa y dormían con ellas. Eran adúlteros, eran fornicarios, y así ministraban las cosas santas. ¿Y saben lo que hacían después que hacían eso? Dice que hacían expiación por ellos. La expiación, la sangre, lo que hacía era tapar, no borrar. Y Dios le manda un profeta. ¿A quién? Al sacerdote de la casa. Y le dice: yo cuando te saqué allá, le dijo a Aarón que él iba a ser el sacerdote para siempre. Yo dije eso, pero yo jamás tal haga. Yo honraré a los que me honran. O sea que cuando Dios le da una palabra para que se cumpla, usted tiene que honrarlo. Porque yo he escuchado, no importa lo que usted haga, si Dios ya puso su mirada en usted, Dios la va a cumplir. Olvídese. Lo que me toca hacer a mí, Dios no lo va a hacer por mí. Olvídese. Aquí es una unión de la mano. Harold camina, el Señor me jala cuando puede. Si yo no quiero, Él me da fuerza. Tengo que estar viviendo a través, agarrado de esta palabra. Bendito sea el Señor, porque esa palabra es lo que da aliento, da vida, da esperanza. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios es la que vivifica al hombre. ¿Me entiende? Pues vino y le dijo: ¿has visto todo lo que hacen tus hijos? Los has honrado más a ellos que a mí. Y bueno, el hilo que les decía, todas las cosas que se escuchan de ustedes. Si el hombre peca, si un hombre viene y peca, ¿verdad?, contra los jueces, pues uno clama, uno lo redarguyen. Puede ver, pero aquel que peca contra Jehová, ¿quién lo puede redimir? O contra el hombre, ¿quién? Pero contra Jehová, ¿quién puede redimirlo? No hay nadie. Pero hasta ahí nomás llegaba. ¿Y qué hacía Elí? Expiaba también los pecados de sus hijos. Porque más adelante, cuando le revela a Samuel, vuelve a hablarle, a través de ese profeta, y le dice que iba a venir una señal, que Ofni y Finés iban a morir un día, los dos el mismo día, que se iba a cumplir la palabra de Dios. Y le dice también: y tu casa jamás será expiada por ninguna ofrenda. Porque él expiaba, hacía expiación. Pero llega un momento que Dios dice un alto. ¿Y sabe qué sucedió? Bueno, hubo guerra entre los filisteos. Se van a pelear contra los filisteos, mueren unos 4,000 personas y regresan los ancianos y dicen: hay que traer el arca de Dios. Pero nadie más la puede guiar, solo los sacerdotes, los ungidos de Dios. Y agarraron el arca y se fueron. ¿Por qué no murieron ahí? Porque había expiación. Hoy, ¿cuántas veces en la iglesia actuamos como impíos? ¿Por qué no caemos muertos? Porque hay sangre todavía. Que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero hay de aquel que pisotee la sangre. Hay de aquel que la pisotee. No hay más sacrificio. Entonces vino
Y sucedió que se fueron. ¿Y sabe qué sucedió? Los mataron. Y los filisteos agarraron el arca y se la llevaron. En aquel entonces existía la creencia de que aquel que conquistaba un reino tenían que traer el Dios para someterlo al Dios de ellos, que era más poderoso. Y lo agarraron y se lo llevaron ¿a dónde? Al templo de Dagón. Pero como nuestro Dios es soberano, es excelso, Él habita en lo alto y en lo sublime. Desde los cielos estableció su trono. Oh, gloria a Dios. Dice que Él camina, agarra los cielos y los estira como una cortina. Con 3 dedos agarra el polvo de la tierra. ¿Quién podrá igualarse a su poder? Él es el Todopoderoso. Alabado sea el nombre de Dios. Lo metieron el arca y no saben lo que pasó al día siguiente. Dagón de cabeza delante del arca, rindiéndole el Dios con D minúscula, rindiéndole reverencia al Dios con D mayúscula, al Dios todopoderoso. Pero mire qué extraño esto. El pastor leyó que no tienen espíritu, que no se pueden mover. ¿Y cómo se movió ese y se postró? Explíqueme. Porque tienen espíritu de mentiras y son demonios. Y los demonios tienen sobre los materiales, etcétera. Dagón era una deidad que de la parte hacia abajo tenía forma de pez, pero de la parte media hacia arriba tenía forma de hombre. Pues aquí, no sé a qué hora se postró Dagón ante Jehová Dios de los ejércitos. El nombre era blasfemado. ¿Por qué? Porque los que ministraban eran unos grandes impíos. No conocían al Dios del cielo. Por eso la gloria de Dios que precedía en principio, cuando conquistaron y se abrió el Jordán, que los sacerdotes llevaban el arca, cuando tocaron los pies, el mar se abrió. Dice el salmista: que tuviste, oh Jordán, que te echaste atrás. ¿Me explica eso? Bueno, pero dijeron, fue que se cayó. Lo agarraron, lo pusieron y lo volvieron a su lugar. Y no saben qué pasó al día siguiente. Postrado, sin cabeza y sin mano. Que eso representaba, era la manera cuando conquistaban a un pueblo, le cortaban la cabeza y las manos, dando a demostrar que estaban vencidos. Pues nuestro Dios es grande en los cielos. Y de repente Dios vino y comenzó a hacer tumores, comenzó a morirse gente. Bendito sea el Señor, en todo el pueblo de los filisteos. Mortandad grande. Pero hubo un consejo de agoreros, de adivinos, de sacerdotes. ¿De quién? De Dagón. Los llamaron, como ellos tenían experiencia en lo sobrenatural. Le dijeron: estos son los dioses que destruyeron a Egipto. No nos metamos mejor a clavo. Paguemos expiación. Mire que estos que estaban afuera
tenían mayor conocimiento y reverencia que los que estaban adentro. Por eso a veces cuando viene una visita y mira la irreverencia que a veces tenemos aquí, porque la tenemos, nos subimos al altar los que tocan, los que predicamos, y a veces no nos subimos como debe de ser, con respeto, reverencia. Venimos como que venimos a cualquier lugar, como que venimos a tocar por tocar, como que venimos a predicar por hablar algo. No venimos a ministrar la presencia de Dios. Es la presencia de Dios que es santa, es pura, es bendita y necesita ser reverenciada con santidad. Ay, Señor. Los que vienen de afuera tienen mayor concepto de reverencia y santidad que los que estamos adentro. Y aquellos páguenle la expiación. Y estos brujos y estos adivinos y estos sacerdotes dieron el consejo: agarren un carro nuevo, una carreta, agárrense una vaca recién parida que nunca se haya puesto yugo, móntenlo ahí, hagan ratones de todas las peces de oro del tamaño y páguenle expiación, para que el Dios del cielo detenga su mano contra nosotros. Pero hubieron otros que tuvieron una diabólica idea, que todavía dudaban si era el Dios de Israel, y le dijeron: pongamos sobre esa vaca recién parida. ¿Usted ha estado una vaca recién parida que acaba de dar a luz? Esa vaca no se mueve 10 metros de su ternero. Y dijeron: si esto fue sobrenatural, vamos a mandarlo por ahí, y allá hay un gacho de camino, el que va para los Bexemesitas o Bexemese, la ciudad, y el otro no recuerdo el nombre. Si sigue derechito, es que fue Jehová. Si no, fue pura casualidad. ¿Qué Dios de los hebreos y qué Dios nada? Ya no saben qué sucedió. Aquellas vaquitas derechitas, ¿usted cree que no habían piedras en esa subida? ¿Y por qué no estaba Usa ahí? ¿Quién evitó que se cayera? ¿Quién tiene el control sobre el mar y sobre la gravedad? ¡Ay, santo! ¿Y sabe qué sucedió? Subió a los bexemesitas, los que estaban ahí, que eran levitas. Miraron que venía el arca de Dios y alegraron todo. Y siguieron. Nunca la habían visto tan cerca. Porque el arca de Dios no se llevaba visible, se llevaba tapada. Pero aquí venía visible. Dios tuvo misericordia de los filisteos. Pero cuando llegan los bexemesitas, agarran los bueyes, los cortan en pedazos, montan el arca en una peña, hacen sacrificios. Pero ¿qué hacen? Levantan el propiciatorio y miran lo que hay ahí. Y una gran mortandad los mató. ¿Por qué? Porque ellos, como descendientes de Aarón, levitas, tenían prohibido ver el arca, prohibido ver dentro. Era prohibido. Si ellos hacían eso, decía la ley que morían instantáneamente. Entonces, ¿por qué murieron esos 50,000? Por su temeridad, por su rebelión contra Dios. Y agarraron ese arca y llamaron a donde estaban ahí los de Kiriat Jearim: manden a traer el arca. Y dice que la guardaron a la casa de Abinadab y ungieron a Eliezer por sacerdote. O sea, y ahí regresamos en el tiempo de David. Y David lo que estaba haciendo, que era siguiendo el consejo de un brujo. La alabanza y la adoración que le estaban dando al Dios del cielo
estaba camuflada con brujería, con hechicería. Eso dice el exégesis. Estaban quebrantando el mandamiento de Dios, del Dios del cielo, que era santo. 3 veces santo. Y Usa tuvo una gran irreverencia, un irrespeto delante del Dios del cielo. Él como levita tenía que saber que el arca de Dios solo se podía llevar en los hombros, con la vara. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y ya no saben quién contribuyó con esto. David. Él, porque se creía el rey, Dios le tuvo que hacer un alto a David para que su reino y su ministerio no fuera manchado. Mejor Dios lo quebrantaba en ese momento. David fue el que organizó todo esto. Después de tanto gozo, ¿usted cree que David no se hizo una película de todo lo que iba a hacer cuando llevara el arca? Pero en el camino, aquella algarabía, aquella fiesta, aquellos arpistas, aquellos músicos y todo aquello grande, de repente cae muerto Usa. ¿Y por qué cayó muerto? Por rebelarse contra el Dios del cielo, por quebrantar su ministerio, por blasfemar el nombre y enseñar una costumbre que no era la del Dios del cielo. Y por eso la ley decía que aquel que tocaba el arca caería muerto. Y por eso Jehová lo mató. Usted mira la diferencia de la eisegesis y la exégesis. De ver desde la perspectiva del autor, que es Dios. Para usted ver desde la perspectiva de Dios, tiene que ser ese texto interpretado en todo el contexto de su historia. Habían pasado casi 100 años desde que había surgido ese consejo diabólico de cómo llevar y ministrar las cosas santas. Pero alabado sea el nombre de Dios. Dios detiene a David y le pone un alto. Porque David era conforme al corazón de Dios. Quería lo mejor para el Dios del cielo. Prueba de ello que quería traer el arca, darle el lugar que era. Pero ¿sabe cuál fue el problema de David, pastor? Se metió en una línea que a él no le correspondía. David no era levita. Solo los levitas fueron consagrados para ministrar al Dios del cielo. Y aquello que David se había planificado por tanto tiempo vino a ser luto. Vino a ser vergüenza para él. Desilusión, tristeza, enojo. Y trajo confusión. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Si yo quiero traer el arca de Dios a mi casa, ¿cómo le he de traer? Si ese que es su ungido, Jehová lo mató. Es silencio.
Y es silencio. Aquella gran fiesta se volvió en muerte. De alegría pasó a luto. De gozo pasó a tristeza. Porque cuando no se hacen las cosas de Dios a como es y a como Dios lo ha ordenado, vamos a sufrir quebrantamiento. ¿Oyó? Y esto va para todos los que ministramos en la iglesia central, Camino de Santidad. Necesitamos tener reverencia por las cosas santas y sagradas del Dios del cielo. Si tú no lo quieres hacer, olvídate que Dios no te va a andar rogando. Dios tiene uno mejor que tú. Tal vez no igual, pero mejor sí. Porque cuando Saúl se rebeló, me he buscado uno mejor que este. Este que solo le gusta que lo vean cuando se reunían en las asambleas. A él lo que le gustaba a Saúl era que lo miraran, que él era el ungido de Dios. Cuando se le acercó a Samuel y le dijo: tu reino ha sido arrancado de ti, pero no te vayas, por favor, ven, bendigamos a Jehová, por favor, santifica, ofrezcamos sacrificio a Jehová delante del pueblo. Porque hay gente que lo que le gusta es la apariencia nada más. Errores que cometió David. Mezcló toda la música, desde el pueblo, de todo llegó. Y aparentemente el pueblo estaba a la gloria del arca ahí. Pero la gloria solo estaba en calidad de juicio. Es silencio. Dele un aplauso al Señor, o por lo menos diga: ay, santo, es santo, Él es santo y demanda santidad de su pueblo. Todos los que se acercan a mí, sé santo, porque yo soy santo. Sé santo, pueblo de Dios. La iglesia pronto va a volar, pero crea, hay que ver las cosas en la santidad del Dios del cielo. Aleluya. Él es santo. Oh, gloria al Dios del cielo. Oh, gloria al Dios del cielo. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Crónicas. Aleluya. Aleluya. Dele gloria a Dios. Capítulo 15 de Segunda de Crónicas. Leímos la manera incorrecta, ahora vamos a leer la manera correcta. Por eso es que le digo que un texto se tiene que leer en todo el contexto de su escritura, en todo, no puede ser uno. Un pequeño texto que usted lea y lo interprete fuera de su contexto se vuelve un
pretexto. Y de los pretextos están la mayoría de religiones del mundo. A su nombre. Capítulo 15 dice: hizo David también casa para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por ¿quiénes? Sino por ¿quiénes? Por los levitas. Y dice: porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Después del quebrantamiento de Usa pasaron 6 meses. El arca fue llevada a la casa de Obed-edom, y Jehová bendijo la casa de Obed-edom. Llegó a oídos de David que Jehová había bendecido la casa de Obed-edom, y David agarró un curso intensivo de la ley y llegó a donde la ley de Moisés decía que el arca de Dios tenía que ser llevada por los sacerdotes. Y él aclara y dice: por no haberlo hecho así la primera vez, Jehová nos quebrantó. Jehová nos quebrantó. Aleluya. Y congregó David a todo Israel desde Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual había preparado. Y mire la diferencia de ahora a anterior. Y dice: y reunió también David a quienes, a Aarón y a los levitas, ¿verdad? De Aarón y a los levitas, dice, de los hijos de Coat, los coatitas. De los hijos de Merari, los meratitas. Y de los hijos de Gersón, los gersonitas. Y ahí va. Y en el versículo 11 dice: y llamó David a los sacerdotes Sadoc, Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Abinadab, y les dijo: vosotros sois los principales de los padres de la familia de los levitas. Santificaos. Mire la diferencia. Cuando iba a ellos, iban en la carreta fuera totalmente de la voluntad de Dios, pero ellos iban en gozo, en alegría, pero iban en contra de todo el mandamiento de Dios. O sea que uno puede dar alabanza y cantar aún yendo en contra del mandamiento de Dios. Sí. Pero lo que le espera más adelante es quebranto, 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 quebranto. Aleluya. Aleluya. Ahora la diferencia. Él llama a quienes, a los levitas nada más. No llamó a todos los que sabían tocar. No, no, no. El que sabía tocar y cantar, eso no lo calificaba para el ministerio. Ay, santo. Tenía que tener llamado. Tenía que santificarse. Qué silencio. O sea, los métodos de Dios no cambian. Pastor, no cambian. Cambiarán los tiempos, pero los métodos de Dios son el mismo. Santificarse. Buscar a Dios en oración, en ayuno, buscarlo en el conocimiento de su palabra. Qué silencio.
Vamos a seguir. Aleluya. Y les dijo: vosotros sois los principales sacerdotes. Pero mire a quienes le dice. ¿Fue a los levitas o a los sacerdotes? A los que ministraban, a los que tenían el control del servicio. Eran los que tenían que santificar al pueblo. ¿Y cómo los iban a santificar? Como estaba establecido en la ley, en su palabra. Vamos a seguir. Santificaos primero vosotros y después vuestros hermanos. Los padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Dios de Israel al lugar que le he preparado. Porque, pues no haberlo hecho así vosotros, ahora le está echando el clavo ¿a quiénes? A los levitas. Que en una parte era clavo de los levitas, porque no le dijeron al rey: el rey, detente, no te toca a ti. No lo hicieron. Y dice él: y por eso Jehová nos quebrantó. ¿Por qué? Porque lo alabamos, hicimos un gran culto que traía hechicería en medio, que traía carnalidad, inmundicia, porque no nos santificamos. Y esa arca es santa. Aleluya. Aleluya. Pues no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. ¿Por qué? Porque no le buscamos según su ordenanza. Cuando usted va a buscar a Dios, tiene que hacerlo según su ordenanza. Miren, uno podrá predicar bien, uno podrá agarrar un mensaje y venir y ponerlo, pero si uno no busca la presencia de Dios, Dios le dijo a Jeremías: si mis sacerdotes y mis profetas hubiesen estado en mi secreto, hubieran hecho escuchar mis palabras a mi pueblo. Hay que buscar la presencia de Dios. Hay que buscar a Dios en oración. Todos los que ministramos en el altar, es santidad lo que Dios nos está demandando. Es buscar a Dios según su ordenanza, no según lo que usted se le dé la gana o crea que es. Escudriñe la palabra de Dios. ¿Entiende eso usted? No, yo sé que a algunos no le va a gustar esto. Hay cosas que no se deben decir en la cámara, crean. Yo soy uno de que creo eso. Hay cosas que son para acá, nadie las tiene que saber allá afuera. Aleluya. Qué silencio. Hay que buscar a Dios conforme a su ordenanza. Yo no sé si hay aquí uno o dos
que crea conmigo esto. Yo quiero ver la gloria de Dios que aquí descienda. Yo quiero ver paralíticos levantarse. Yo quiero ver muros hablar. Yo quiero ver manos donde no hay mano que restablezca. Yo quiero verla, quiero verla, quiero verla. Pero ¿sabe qué? Por más que habemos 1, 2 o 3, si estamos ministrando fuera de la ordenanza del Dios del cielo, no va a suceder. Es silencio. Los que ministramos en el altar, busquemos a Dios antes de pararnos aquí. Sí, hay que buscar a Dios. Los jóvenes que están ministrando en la alabanza, que están comenzando, busquen a Dios. Métanse en oración antes de subir ese altar. Está bien que busquen la perfección de aprender a tocar y todo eso, de hacerlo con calidad, pero antes de eso busquen la voluntad de Dios. Busquen lo que Dios quiere. ¿O usted cree que cuando descendió el Espíritu Santo estaban en ruego y oración? Ruego y oración. Ruego y oración. Ayuno. Y fue de repente. De repente. Cuando mandaron a llamar a Cornelio, Pedrito solo estaba hablando y fue de repente que descendió el Espíritu Santo. Yo quiero ver manifestaciones de Dios, pero que no sea la música que me emocione. Quiero ver que sea el poder, que sea la unción del Espíritu de Dios. Y no estoy diciendo que la música es mala. No me malinterprete. Aquí se establece, aquí es donde se establece por primera vez. Levitas que fueran música, por primera vez. Si no, enséñamelo a través de la Biblia. La única manera, ¿se acuerdan cuando Saúl es ungido como rey? Según de Samuel. Y Samuel le dijo: bueno, te vas a ir. Le dice que él va a ser el príncipe sobre el pueblo y le van a acontecer unas cosas. Cuando venga bajando el collado, no recuerdo el nombre, vendrá una compañía de profetas. Y delante de los profetas vienen tocando arpa y flauta. Y los profetas profetizando. O sea que la norma de Dios de la flauta y del arpa es para profetizar. ¡Qué silencio! Y mira lo que dice. El 13, por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Y así los sacerdotes y levitas se santificaron para traer el arca de Dios de Israel. ¿Usted quiere traer la presencia de Dios? Santifíquese. ¿O usted no sabe que la música tiene el poder de transportarlo a cualquier lado? Por sí sola. ¿Ah? La música toca las emociones del alma. Y si usted oye una alabanza en un tonito suave que lo comienza a envolver
y oye de llanto, de palabras de tristeza, usted se mete en eso y se goza. Pero la verdadera alabanza a Dios es aquella que exalta, que engrandece, que magnifica el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor. Y ahí sí hay poder. Ahí sí hay poder. Usted no necesita cantar para dar alabanza, ¿sabe eso, verdad? Todo predicador, yo aquí que estoy hablando, estoy dando alabanza al Dios del cielo, porque estoy hablando de su obra y de su creación. Lo que Él establece, eso es darle alabanza a Dios. Hablar lo que Dios establece en su palabra. No hable por hablar. No hable ni le meta cosas persuasivas suyas. No, no, no. La palabra de Dios por sí sola tiene poder. Tiene poder. Es viva y eficaz. Más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta lo profundo. Las coyunturas. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es como fuego que quema. Es como martillo que quebranta. Aleluya. Vamos a seguir. Y los sacerdotes y levitas se santificaron para traer el arca de Dios. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a ¿qué? A su palabra. Y mire la diferencia. Asimismo David dijo a los principales levitas que designasen de sus hermanos ¿qué? Cantores con instrumentos de música, con salterio, arpa, címbalos, resonantes, y alzasen la voz con alegría. O sea, no fue David que los constituyó, fueron los levitas. De ellos, los que ellos miraron, los que tenían llamado de Dios, los que se santificaban a Dios, los que buscaban a Dios, aquellos sobre los cuales el aceite había sido derramado a la edad de 20 años, ungidos para el servicio del ministerio. ¿Y sabe qué fue lo bonito? Que establecieron clases de servicio. No era que solo ellos todo el tiempo, no, no. Eran unos dillitas que le tocaba, administraban ellos. ¿Sabe por qué? Para que después, cuando les tocaba a otro, ellos llegaran también. Porque a veces cuando nos tocan privilegios, pues sí venimos, pero cuando no, no. ¿Qué silencio? Bueno, yo estoy leyendo lo que dice aquí, ¿verdad? Usted lo puede leer más adelante y ahí lo va a encontrar. A su nombre. Gloria al Dios del cielo. Asimismo dijo a los príncipes: designasen hermanos para cantores, instrumentos de música con salterio, arpas, címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Jimán, hijo de Joel, y a sus hermanos, Asaf, hijo de Berequías, y los hijos de Merari, sus hermanos, Etán, hijo, etcétera, ¿verdad? Usted lo puede leer ahí. Y mire lo que dice el 25. Y David, pues, y todos los ancianos de Israel, los capitanes de millares, fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría. ¿Y qué dice? Y ayudando Dios a los levitas. En el otro caso Jehová los quebrantó, pero aquí
buscaron a Dios de acuerdo a su ordenanza y Jehová los ayudó. Yo quiero que Jehová me ayude. Yo quiero que Jehová me ayude a que en este lugar yo predique con autoridad, con unción, pero tengo que buscarlo de acuerdo a su ordenanza. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está temprano. Así que aquel que es diácono, busque a Dios conforme a su ordenanza. Aquel que es músico, busque a Dios conforme a su ordenanza. Aquel que enseña, enseñe a Dios conforme a su ordenanza. Aquellos que predicamos, busquemos y prediquemos a Dios de acuerdo a su ordenanza. Si usted puede, si es para Él, dese lo que se oiga. Que esa alabanza suba al tercer cielo. Y que el Dios del cielo diga: mis siervos y mis siervas están sedientos de presencia. Alábelo. Oh, la presencia de Dios está bajando ahí. Alabe la gloria de Dios. Arrabasama la vaquima. Él vive. ¡Vive! Él vive, Él vive. Él está aquí, Él está aquí. Oh, se siente su presencia. Vive, vive, vive. Santo, santo, santo. Oh, Él vive. Pero mire qué lindo es nuestro Dios. Que de todos los que debían morir, solo murió Usa. Y con la muerte de Usa, enseñarnos a todos nosotros, al rey, a usted y a mí, que de la forma que el príncipe de Dios, el ungido de Jehová, o sea, el ungido de Jehová puede meter la pata también, o yo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no le buscamos conforme a su ordenanza. Cuando usted no lo busca conforme a la ordenanza de Dios, viene quebranto. Quebranto. Pero hoy Dios le está llamando y le dice que lo busque conforme a su ordenanza, para que Él le brinde su ayuda. Su ayuda. ¿Cuántos quieren la ayuda de Dios? ¿Cuántos quieren la ayuda de Dios? La ayuda de Dios. Ahí está la ayuda de Dios. Ahí está el fuego. Ahí está bajando. Ahí está. Fuego. 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 Yo quiero la ayuda de Dios en mi vida. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Y el 26 dice: y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7
carnero. O sea, ofrenda de paz, sacrificio de paz para el Dios del cielo. Santificarse, ofrecer ofrenda. ¿Cuáles son las ofrendas que nosotros ofrecemos? El ayuno. El ayuno. No se mueven decisiones importantes sin el ayuno. Tenga su altar ahí ayunando permanentemente, usted que ministra, porque en cualquier momento, mire, le puede venir el quebranto si usted no está buscándolo conforme a su ordenanza. Hace como 3 semanas, un mes creo. La semana pasada nos tocaba predicar en la isla. Y por lo general, cada vez que me toca predicar, mi pobre esposa es la que agarra, ella agarra el ataque, por decirlo así. Ese día le dio COVID en esos días, pero no se quedó, se fue conmigo. Bueno, Dios, ¿para qué? Allá estuvo tremendo. Pero una semana antes o 2 semanas antes, Dios me había hablado, había venido la palabra de Dios a mí, me decía, séme fiel. Pero 2 días antes de esa campaña, yo me había levantado a orar. Ya como a las 5 me sentía cansado, me voy a acostar y pongo la alarma para levantarme a las 6, dije yo. Pero en eso me quedé dormido. Cuando me quedo dormido, se me aparece el Señor en un torbellino. No se me aparece el Señor, perdón. Un gran torbellino, un viento fuerte, grande. Y una voz de ahí salió como molesto, enojado, donde me decía, séme fiel. Cuando yo me desperté, yo me preocupé y le dije a mi esposa, me dejó preocupado eso. Pero entendí lo que Dios me estaba diciendo. Obviamente la santidad y la búsqueda de Dios. Todos aquellos que ministramos a Dios tenemos que hacerlo de acuerdo a su ordenanza. A veces hacemos cosas y decimos, es que nos envolvemos en la locura de Dios. No existe la locura de Dios. Existe la guía, la ordenanza, la dirección de Dios. Locura no. Dios es cuerdo, ¿verdad? Y a veces tenemos que hacer las cosas con seriedad, porque Dios es santo. A su nombre. Y tener cuidado lo que ministramos al Dios del cielo. Y mire lo que dice aquí. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Y el 28 dice, y de esa manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterio y arpa, por cuanto el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David. Mical, la hija de Saúl, mirando por la ventana, vio a David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Y así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado. Le pregunto, ¿qué quiere usted? ¿Quebranto o ayuda? ¿Quebranto o ayuda? Usted decide si sigue de la misma manera que hemos venido hacia atrás o buscamos cómo hacer las cosas conforme a su ordenanza. El anciano que
defienda y haga su ministerio de acuerdo a su ordenanza. El diácono ejerza su diaconado de acuerdo a su ordenanza. El evangelista defienda su ministerio y lo ejerza de acuerdo a su ordenanza. ¡Qué silencio! Con esto termino. ¿Usted cree el Dios del cielo mandó a su hijo aquí a morir en la cruz del Calvario? La humillación que él pasó, azotado por unos verdugos romanos, fue envilecido, fue enmancillado, su cuerpo fue ultrajado, un cuerpo santo, aquello que no escatimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de toda su gloria y tomó, ese verbo lambano, tomando, añadió, incorporó la naturaleza de siervo, de hombre. Y el Dios del cielo descendió e irrumpió en el mundo de los hombres. Y vino a morir en una cruenta cruz. Vino a dar libertad a los cautivos. Por cuanto el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido para dar libertad a los cautivos. Los cautivos nunca habían sido libres hasta Cristo pisó los pies santos sobre esta tierra. Sanando, dando vista a ciegos, levantando paralíticos, caminando sobre las aguas. Hasta el punto que los apóstoles decían: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Él vive. Santo, santo. Él está aquí, Él está aquí. Aleluya. Oh, aleluya. Oh, la presencia de Dios está aquí. Ay, 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 Él está aquí, Él está aquí. Deja que te ayude. Dile, dile, ayúdame, ayúdame. Oiga bien. Sanando enfermedades, levantando a paralíticos, resucitando muertos. Si no, pregúntenle a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, a la hija del centurión, del principal de la sinagoga. Milagros extraordinarios eran hechos por las manos del maestro. Y eso solo dictaba una cosa. He aquí la señal. Él era el ungido. Oiga bien, un sacerdote, un profeta era ungido. Pero aquí Cristo no era ungido. Él era el ungido. Él era el que unge. Él era el que da vida al hombre. Y dice Juan: y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Milagros extraordinarios.
a tal punto que subieron a un monte y se transfiguró delante de ellos. Y de repente en visión miraron a Moisés y a los profetas. Y esta visión, que era lo que representaba y lo que decía cuando Cristo resplandeció, es que la ley y los profetas se cumplían en Cristo. Él era el cumplimiento de los profetas y de la ley. Por eso el apóstol Pedro dice, cuando le preguntó al Señor: vosotros decís, ¿quién soy yo? Nosotros creemos que tú y solamente tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. Pero ahora este Hijo del Dios viviente, una semana antes de la Pascua, que los sacerdotes y una serie de pastores especialistas en preparar los corderos para la Pascua, llevaban todos los corderos y los pasaban por la puerta de las ovejas. Pero en la entrada de la puerta de las ovejas estaban los sacerdotes, inspeccionando cada cordero que fuera perfecto, sin mancha, de un solo color, para estar apto para el sacrificio. Y después que pasaban esos corderos, venía bajando del monte de los olivos, montado en un pollino, de aquel cual Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios, santo y perfecto, listo para el sacrificio. También estaba entrando por la puerta de las ovejas para ser sacrificado por toda la humanidad. Y esa multitud comenzó a decir: hosana al Hijo de David, tirándole palmas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero unos días después, estos mismos que decían hosana estaban diciendo: crucifícale. La sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El maestro, el dador de la vida, había sido llevado con palos una noche antes. Le habían hecho un juicio fuera de orden. La ley decía que a la luz del día, y ellos lo hicieron en la madrugada. Lo comenzaron a bofetear, a triturar. Gloria a Dios, el látigo romano deshizo cada parte de su, oh gloria a Dios, su hermosa espalda. Gloria a Dios, dejando descubiertos los tuétanos, los nervios. Cuando lo llevaron a la cruz del Calvario, dijo estas palabras: Eloí, Eloí, lama sabactani. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el Padre y el Hijo en la eternidad nunca se habían separado. Pero en este momento el Dios del cielo estaba dejando caer todo el pecado sobre la humanidad de Cristo. Y era el momento que el Padre tenía que ver al Hijo como cualquier pecador. Oh, gloria a Dios, los ojos, la mirada de su Hijo fue quitado. Pero cuando dio la espalda al Hijo, oh, reconcilió a los hombres con Dios. Ese rechazo fue por amor a usted y a mí. Y Él dijo: consumado es. Y entregó su espíritu. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, miró cuando él en espíritu agarró un acta de decretos que fue clavada en la cruz. ¿Cuál acta de decretos? El acta de decretos que decía: Harold Celedón, oh transgresor de la ley, oh condición culpable, sentencia reo de muerte. Pero vino Cristo y dijo: deuda cancelada, la clavó, pagó mi libertad, me redimió, me reconcilió con Dios. Y entregó su espíritu. ¿Sabe qué sucedió? Dice Pablo que descendió a las partes más profundas de la tierra, al seno de Abraham, donde estaba Elías, donde estaba Abraham, donde estaba Moisés. Llegó y enseñó las muestras
los clavos que fueron traspasados. Gloria a Dios, le quitó el que tenía el imperio de la muerte, le puso el pie en la cabeza, señal de derrota. Póngase sobre sus pies, que con esto termino. Cuando él descendió, se comenzó a llevar todo cautivo la cautividad, porque antes nadie podía subir al cielo, nadie. Pero viene al tercer día, suelto los dolores de la muerte, porque era imposible que la muerte lo pudiera retener. Y aquel Cristo glorioso iba subiendo desde el abismo, a tal punto que fueron estremecidos, un gran temblor. Gloria a Dios, que la tumba de muchos santos se abrieron. Y aquellos santos que habían muerto en la antigüedad iban subiendo. Se levanta, vuelve a tomar su cuerpo el maestro, porque ese cuerpo no vio corrupción, no agarró gusano ni nada de eso, porque era santo. Agarra su cuerpo y aquella oración que le dijo al Padre, Padre, en Juan, aquella misma gloria que tuvimos desde el principio, que la volvamos a tener. Y se levantó con poder y gran gloria. Un gran ángel del cielo remueve la piedra. Sale el maestro. Sale el maestro de la tumba. De repente llegan dos mujeres, miran la tumba abierta. Asoma uno la cabeza, mira dos personajes que le dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está muerto, no está muerto, no está muerto. Ha resucitado, resucitó, resucitó, resucitó. Él vive. Aleluya. Cierre esos ojitos y escuche lo que voy a decir. Transpórtese a ese momento. Dice la Biblia que sale María llorando. Mira a un personaje y piensa él que es el jardinero, el hortelano. Lo ve, no lo reconoce y le dice: ¿dónde le pusiste? Pero el Señor le dice: María. Cuando ella oye la voz del maestro, que es inconfundible: Raboni, Rey mío y Dios mío. Y se acerca a María y agarra los pies del maestro y le dice: no me toques, que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y aquí viene lo grande del evangelio. Ay, santo, que es la resurrección. Y comienza el maestro a ascender al tercer cielo. Y detrás de él vienen todos los que estaban cautivos en el abismo. Y dice el apóstol Pablo en Colosenses que se congregaron todo el ejército de los cielos. Allá habían ángeles, querubines, serafines, pero estaban principados, potestades, gobernadores, impidiendo el paso hasta el tercer cielo. Pero de acuerdo a los conquistadores romanos, cuando un enemigo era conquistado, agarraban a todos los enemigos, los despojaban de sus armas, los amarraban, los encadenaban y los hacían caminar enfrente a todo el pueblo, en señal de humillación, que no tenían poder, que eran lo más vil. Y el apóstol Pablo dice que cuando el maestro va subiendo, se le interponen todos los principados
Pero vino el maestro, anda Jehová, porque ya no era como cualquier siervo, ya ahora él era el rey de reyes, de todo poder, porque él dijo: toda potestad me es dada. Y le fue a enseñar a los principados y a las potestades toda la potestad. Lo despojó, le quitó todas sus armas, su poderío, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Y todo el ejército de los cielos fue testigo que él lo despojó, que él lo humilló y triunfó sobre ellos. Y dice el salmista, cuando él va subiendo más arriba, dice el salmista: alzad, oh puertas eternas, vuestras cabezas, que entrará el Rey de Gloria. Y después de haber despojado a los principados y las potestades, subió al tercer cielo a presentarse al Padre con las pruebas y la sangre, y purificó el lugar santísimo, limpiando todos los cielos. ¿Y sabe qué sucedió? Ese poder que le fue quitado a los principados y a las potestades, $50 días después, en el aposento alto, se lo otorgó a la iglesia. Somos la iglesia de poder. Cristo vive. Él vive. Cristo triunfó. Él venció. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, y sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Oh, si díselo, ahí está la presencia de Dios. Él triunfó, triunfó. Ahí por su llaga, hemos sido sanados. Recibe, recibe. Por la llaga de Cristo, recibe, recibe, recibe. Sangre que me da la paz y sangre que me purifica y sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. una vez más, síguelo adorando. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Y todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en
un momento importante, en un instante muy decisivo. Fue por él o por su amado Padre, quería a mí salvar. Fue por él o por su amado Padre, quería a mí salvar. Mi sangre que me